Gracias y paz, amados hermanos. Buenos días, bienvenidos en esta mañana para disfrutar juntos, para compartir, para deleitarnos de un nuevo tiempo devocional. En esta oportunidad, este tiempo devocional va a llevar como título Pecado y abundante gracia. Pecado y abundante gracia. Soy Juan Carlos Barahona González y en esta oportunidad estemos muy atentos para aprender, para recordar todo aquello que el Señor quiere que nosotros lo tengamos presente en nuestros corazones. Y para comenzar este tiempo vamos a leer un versículo que se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro de Job. Job capítulo 13, versículo 23. Declara la palabra del Señor lo siguiente: ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Y en base a este texto, nuestro hermano el pastor Charles Haddon Spurgeon trae una reflexión para nosotros. Prestemos atención. ¿En realidad has medido y considerado alguna vez cuán grande es el pecado del pueblo de Dios? Piensa cuán graves son tus transgresiones y descubrirás que un pecado aquí y otro por allí no solo se elevan como una montaña, sino que tus iniquidades se amontonan una sobre otra. Así como el mito de los gigantes, el Pelión era puesto sobre el Osa, montaña sobre montaña. ¿Qué cúmulo de pecado hay en la vida de uno de los más santificados hijos de Dios? Intenta multiplicar el pecado de uno solo, por la multitud de redimidos, que ninguno puede contar, y tendrás una idea de la gran masa de pecado que hay en los seres por quienes Jesús derramó su preciosa y bendita sangre. Sin embargo, llegamos a un concepto más adecuado de la multitud del pecado por la grandeza del remedio provisto. Escuchen bien, por la grandeza del remedio provisto. Este es nuestro Señor Jesucristo. Ese remedio es la sangre del Cordero, la sangre preciosa de Jesucristo, el único y bien amado Hijo de Dios. Hijo de Dios. Los ángeles echan sus coronas delante de él. Todas las sinfonías corales rodean su glorioso trono. Dios sobre todas las cosas y bendito por los siglos de los siglos. Amén. No obstante, él toma forma de siervo y es azotado y traspasado, quebrantado y lacerado y finalmente muerto, pues nada sino la sangre del Hijo encarnado de Dios podía expiar nuestros pecados. Ninguna mente humana puede estimar adecuadamente el infinito valor del sacrificio divino, porque aunque es grande el pecado del pueblo de Dios, la expiación que lo quita es mucho mayor. Por tanto, aun cuando el pecado arrolló como un espantoso desbordamiento y el recuerdo del pecado sea amargo, el creyente puede, no obstante, estar delante del resplandeciente trono de Dios y decir: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Mientras el recuerdo de su pecado llena de vergüenza y tristeza al creyente, ese recuerdo es al mismo tiempo transformado en una hoja de metal para mostrar en ella la brillantez de la misericordia de Dios. El pecado es la oscura noche en la cual la brillante estrella del amor divino alumbra con claro resplandor. Es lo que nos dice nuestro hermano, el pastor Charles Haddon Spurgeon, en esta mañana. Me gustaría, amados hermanos, que prestemos atención a esta frase final, porque esta frase final es muy reveladora. Dice: el pecado es la oscura noche en la cual la brillante estrella del amor divino alumbra con claro resplandor. Y amados hermanos, quiero que tengamos claro que cuanto más conscientes somos, cuanto más conscientes nos volvemos acerca
de la gravedad de nuestros pecados, cuanto más conscientes también somos de la santidad de Dios, también más conscientes somos de la gracia y de la misericordia de Dios. Si nuestro pecado es grande, pues muchísimo más grande, muchísima mayor es la gracia y la misericordia de Dios. Así de grande como tenemos un entendimiento acerca de Dios, así de grande es su gracia para quitar todos los pecados de sus redimidos, todos los pecados del pueblo, ya que nuestro Señor Jesucristo no vino a quitar los pecados solamente de una persona, no, el Señor Jesucristo vino a quitar todos los pecados de su pueblo, todos los pecados de aquellos que andábamos en tinieblas, que andábamos en oscuridad, que andábamos perdidos y que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Recuerden que la palabra de Dios dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a los que creen en su nombre, es decir, a los que son el verdadero pueblo de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo. Dice que a nosotros el Señor nos ha comprado, nos ha limpiado, nos ha lavado con su sangre preciosa. Amados hermanos, qué privilegio tenemos nosotros de que habiendo sido nuestros pecados, habiendo sido innumerables nuestros pecados, qué privilegio tenemos de que la sangre del Señor Jesucristo nos limpie de todo pecado. Pablo, amados hermanos, en cuanto a la expiación, en cuanto a la limpieza, en cuanto a quitar de nosotros nuestros pecados, lo expresa así en Romanos capítulo 5. Prestemos atención a estos versículos. Y dice Romanos capítulo 5 lo siguiente. Romanos capítulo 5. Ok, ya lo tenemos. Dice entonces, versículos 20 y 21. Dice, desde el 19 voy a leer. Porque así como por la desobediencia de un hombre, es decir, de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, es decir, de Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La ley, amados hermanos, no es mala, la ley es buena. Lo que pasa es que la ley no vino para salvar, la ley vino para que nosotros seamos conscientes de nuestro pecado y para que nosotros también seamos conscientes de que no podíamos salvarnos por medio de nuestras propias justicias. Entonces, cuando la ley vino para que nosotros seamos conscientes de la grandeza de nuestro pecado, en ese momento sobreabundó la gracia. Versículo 21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia, dice, reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. El apóstol Pablo, amados hermanos, era consciente de que nuestras iniquidades podían ser quitadas única y exclusivamente por la obra del Señor Jesucristo, por su justicia perfecta. En Adán todos fuimos constituidos pecadores, transgresores, muertos en nuestros delitos y pecados, y por Jesucristo todos hemos sido justificados, todos somos en la presencia de Dios presentados como justos, limpios y sin mancha. Pero el apóstol Pablo nunca olvidó su pasado. En varias oportunidades, una y otra vez, él recordaba su pasado, él recordaba su pecado. Y veamos aquí cómo lo explica el apóstol Pablo también en la primera carta a Timoteo. Pues dice, primera de Timoteo capítulo 1, versículo del 12 en adelante, dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido, escuchen bien, fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia
en incredulidad. Escuchen verso 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Y muchas veces todos nosotros queremos apropiarnos de este título cuando nosotros entendemos la gravedad, la oscuridad, lo terrible de nuestro pecado. Nos queremos apropiar de este título del apóstol Pablo. Dice, yo soy el primero de los pecadores. Pues todos nosotros, cuando somos conscientes de nuestros pecados, queremos este título. Decimos, no, 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 yo soy el primero de los pecadores, porque entendemos la gravedad de nuestro pecado, pero al mismo tiempo entendemos la gracia, la grandiosa gracia del amor de Dios, su misericordia. Versículo 16 dice, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, y todo esto, hermanos, nosotros podemos apuntalarlo a nuestras vidas o apuntarlo hacia cada uno de nosotros, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amados hermanos, cuánta conciencia tenía el apóstol Pablo de su pecado. Y en esta mañana yo quiero, amados hermanos, de todo corazón, pedirle al Señor que por medio de su Santo Espíritu nos dé a cada uno de nosotros la conciencia grave de pecado, para que nosotros al ver nuestro pecado, al entender nuestro pecado, veamos la grandeza de la gracia, del amor de Dios en Cristo Jesús. Amados hermanos, que el Espíritu Santo nos dé tal conciencia para que nosotros, amados hermanos, amemos cada vez más, para que cada vez más nos deleitemos en la obra preciosa del Señor Jesucristo, que cada vez más conozcamos la grandeza de su amor, que cada vez nosotros experimentemos lo glorioso, lo esplendoroso, lo majestuoso que es el Señor Jesucristo. Y cómo nos compró a cada uno de nosotros, a los que somos su iglesia. Él nos compró, no con oro, no con plata, no con cosas corruptibles que perecen, no, sino que Él nos compró con su sangre preciosa, con su sangre bendita derramada en aquella cruz. Amados hermanos, si nosotros no somos conscientes de la grandeza del amor de Dios en Cristo Jesús, y amados hermanos, si al entender estas cosas no somos movidos a amar al Señor Jesucristo, a apartarnos del pecado y aborrecer el pecado, amados hermanos, si nosotros no nos deleitamos entendiendo estas verdades gloriosas de Dios el Padre en su Hijo Jesucristo por nosotros que no lo merecíamos, amados hermanos, si esto no nos mueve a amar a Cristo, déjenme decirles que nada lo hará. Absolutamente nada nos moverá a amar a Cristo. El Señor nos ha dejado su palabra para que nosotros entendamos la gravedad de nuestro pecado, pero al mismo tiempo la grandeza de su amor en Cristo Jesús. Amada iglesia, reflexionemos en estas preciosas verdades que el Señor trae en esta mañana a nuestros corazones. Y me gustaría también invitarles a que puedan ustedes compartir este tiempo devocional con otras vidas. Y el día de mañana también les invito, si mi Padre así lo permite, para que juntos podamos deleitarnos y compartir un nuevo tiempo devocional. Que la gracia y la paz de mi amado Dios esté con todos ustedes. Que el Señor guarde su entrada y su salida y todo lo que hagan. Que tengan un precioso día, bendiciones y hasta mañana.